Reciban un muy cordial saludo, mis estimados developers de alto nivel. Vamos a continuar con nuestro ejercicio de nuestro backend, nuestra REST API. Decir que ya nuestra API está leyendo y está escribiendo en el servidor, porque aquí en mi controlador ya tenemos el método HTTP GET, es decir, es una function expression en la que mi controlador se apalanca para seleccionar de la base de datos las columnas de una tabla, es decir, leemos recursos del servidor web y a través de este function expression, que equivale a mi método HTTP POST, estamos escribiendo en el servidor. Escribimos porque con nuestra Structured Query Language SQL Inserinto podemos escribir en nuestra tabla del servidor. Entonces, mediante ella leemos y mediante esta escribimos. ¿Qué sigue, chicos? Borrar y actualizar. Sin embargo, antes de borrar y antes de actualizar, es importante hacer un get que nos devuelva de una fila de la base de datos, pero eso, una sola fila, no todas. Este get categorías hace devolución de todas las filas de la tabla, pero necesitamos solamente una fila, y es aquí donde vamos a utilizar parámetros. Es decir, en nuestros, vemos aquí en nuestra ruta, nuestro enrutador, hasta ahora no le estamos pasando parámetros a las rutas. A continuación sí vamos a necesitar pasarle un parámetro. Entonces comencemos. Venimos a nuestro controlador y nos vamos a apalancar pues en este, ¿no? Porque se parece. Get categorías. Lo copiamos. Venimos aquí una fila antes de mi código de exportación. Va a ser una sola categoría, entonces yo le digo category en singular. Y que va a tener este método. Simplemente vamos a comenzar diciéndole, vamos a llevarlo a la consola, mejor dicho. Entonces aquí en mi try le vamos a decir, llevemos a la consola a mi request nuevamente, pero ya no le vamos a decir body, sino que le vamos a decir parent, porque nuestra request ya sabemos que tiene URLs. La vez pasada utilizamos a body, pero también podemos extraer al parámetro que le vamos a pasar. ¿Cuál parámetro le vamos a pasar? Pues chicos, vamos a nuestro Postman y agreguemos una nueva request. Entonces digámosle acá request. Es más, tomemos nuevamente la URL de mi HTTP post anterior, digámosle es get, ok, es get nuevamente, pero el punto es que acá, mis estimados developers, vamos a ponerle un slash y de repente queremos que se nos devuelva, por ejemplo, la categoría que tenga ID 5, entonces hay que pasarle parámetro 5. No, yo quiero que me regrese la categoría con ID 9, entonces le pasamos la categoría 9. No, yo quiero la 3, y así sucesivamente. Vamos a tener que pedirle a nuestra REST API que nos regrese, pero una sola fila. ¿Y por qué está de alguna manera garantizado que es una sola fila? Porque si venimos aquí, recordemos que el ID es la llave primaria. Quiere decir que en esa columna nunca van a haber valores repetidos, son valores únicos. Por tanto, si yo pido por un ID, sea cual sea, tengo la garantía de que solo me va a regresar una fila, porque no hay ID repetidos, son únicos, no hay duplicados. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro
nuestro controlador, ya lo estamos construyendo. Pasemos a la consola todo el parámetro del request, pero ¿qué hay que hacer realmente, chicos? Pues lo mismo, destructurar. Así como aquí destructuramos, pero del body, cada uno de las entradas, de los inputs que el usuario intenta registrar en la base de datos, aquí vamos a estructurar, pero el parámetro que el usuario necesita, en este caso la ID de la categoría que solamente el usuario necesita que le regrese. Entonces digámosle acá cons llaves de apertura, llaves de cierre, y la fuente va a ser la request nuevamente, pero params, como está acá. ¿Y qué estructuramos? Pues lógicamente al ID. Podemos ponerle el ID, no necesitamos ponerle como se llama en la base de datos, ¿no? Porque aquí dice categoría ID, simplemente le decimos ID y ya se sabe. Pero ¿qué más hay que decirle? Bueno, como ya estamos preguntando por una columna específica de la tabla, por lo tanto aquí también tenemos que decirle esa columna cuál va a ser. Entonces necesitamos agregar la cláusula where, digámosle acá, de categorías, donde y ahora sí tenemos que preguntarle tal cual se llama la columna en la tabla. En el Structure Query Language, después de la cláusula where, sí tenemos que apuntarle a tal cual se llame la columna en la base de datos. Y acá simplemente le decimos donde categoría ID va a ser igual y mi interrogante que representa el valor. Después de las comillas dobles de cierre, colocamos una coma y colocamos donde o la columna con la cual vamos a hacer la comparación, buscando la coincidencia. ¿Quién es entonces? Lógicamente este ID que colocamos acá, o como lo hubiésemos llamado. Pues la idea es que se llaman ID. Entonces coloquémosle aquí el ID. Por defecto se llama siempre ID. Y listo, chicos. ¿Qué más nos hace falta? Listo, ya tenemos esto en cuanto a controlador. Entonces tenemos nuestro método HTTP GET que solo pide devolución del servidor de una sola fila. Mediante el ID le pasamos el parámetro. Entonces coloquemos ahora esta función y agreguémosla a nuestro objeto de métodos HTTP para que quede disponible a toda mi aplicación. En cuanto a controlador, ya tenemos todo lo que necesitábamos, pero ¿qué nos falta? Ir al router, y en nuestro router necesitamos configurar la nueva dirección que vamos a hacer. Entonces yo voy a borrar ese comentario que agregamos en la clase pasada y simplemente vamos a clonar una ruta. Si me parece conveniente, no sé, coloquémosle acá ruta que recibe un parámetro, ¿sí? Porque hasta ahora las dos rutas que habíamos hecho no recibían parámetros. Esta sí, y es de tipo get. Entonces le decimos acá get. Y acá lo importante es nuevo, es que cuando recibe parámetros, como lo denotamos en nuestro router, a nuestro enrutador, colocamos el slash, 2 puntos y el ID, como se llama el parámetro. Siempre llamar a los parámetros ID. Categoría controller, y acá lógicamente no va a ser post categoría, sino con sintaxis de punto, llamémosla. ¿Quién va a ser? Lógicamente get category. Listo, chicos, creo que no es más. Vamos ahora sí ir a nuestro Postman. Bueno, yo no lo he creado. Vamos a guardarlo
digámosle guardar como, ya está en nuestra colección inventarios. El nombre lógicamente no es la URL, sino que le vamos a decir get, no sé, get por ID, get by ID, ¿sí? Espacio y categorías. Guardémosla así. Ya tenemos nuestra request de tipo get, solo que esta pregunta por una categoría específica. Entonces, por ejemplo, vamos a la base de datos y miremos, qué sé yo, la categoría 7, ¿quién es? Entonces revisemos que la categoría 7, bueno, esta, comida de mar. La categoría 8, seafood. Entonces venimos a mi Postman, es get, le estamos diciendo la URL como es, pero pasándole el parámetro del ID a la categoría que queremos. Dijimos que es 8. Le damos acá 8. Sí, el resto está bien. Y enviemos. ¡Ay! Perfecto, chicos. Muy bien. Entonces, ¿a quién me devolvió? Muy bien, me devolvió categorías. ¿Pero cuántas? Una sola. ¿Cuál? La que corresponde al parámetro de ID que yo le agregué a mi URL, que en este caso fue el ID 8. Entonces ella me regresa la categoría que cumpla con esa coincidencia. Por eso acá en el controlador, lo importante, seleccióneme todos los campos de la tabla categorías donde, aquí viene la condición, solamente la categoría ID sea igual a ese ID que el usuario pasa como parámetro, que estamos destructurando acá de los parámetros de la request. Y es así como nuevamente, por ejemplo, digámosle que nos regrese las que hemos ingresado nosotros, digámosle por ejemplo la 12, enviamos la request, efectivamente me devuelve ropa masculina, que fue, recordemos, la que nosotros ingresamos, ropa masculina. Listo, chicos, eso era todo en este ejemplo de no es que sea un método HTTP nuevo, es el mismo get, pero tiene la particularidad de que filtra ya no todas las categorías, sino una sola. ¿Y por qué es importante este HTTP o esta ruta que tenemos que gestionar? Porque, por ejemplo, cuando vayamos a actualizar, primero hay que encontrar el ID que el usuario quiera actualizar. Y luego, entonces ahí utilizaríamos a esta que llamamos como por by ID, ¿no? Sí, get by ID. Y ya teniendo claro qué usuario vamos a actualizar, es que luego si procedemos pues a actualizar lo que querramos y ejecutar esa actualización. Pero bueno, muchísimas gracias por toda su atención y no siendo más, que mi Dios les bendiga.